Para una crítica de la violencia. Sección 3. Esta es una obra del maestro Walter Benjamin. Pero, ¿es acaso posible la resolución no violenta de conflictos? Sin duda lo es. Las relaciones entre personas privadas ofrecen abundantes ejemplos de ello. Donde quiera que la cultura del corazón haya hecho accesibles medios limpios de acuerdo, se registra conformidad inviolenta. Y es que a los medios legítimos e ilegítimos de todo tipo, que siempre expresan violencia, puede oponerse los no violentos, los medios limpios. Sus precondiciones subjetivas son cortesía sincera, afinidad, amor a la paz, confianza y todo aquello que en este contexto se deje nombrar. Pero su aparición objetiva es determinada por la ley, cuyo alcance violento no se discute aquí, para que los medios limpios no signifiquen soluciones inmediatas, sino solo mediatas. Por lo tanto, no se refieren jamás a la resolución de conflictos entre persona y persona, sino solo a la manera moverse entre las cosas. En la aproximación más concreta de los conflictos humanos relativos a bienes, se despliega el ámbito de los medios limpios. De ahí que la técnica, en su sentido más amplio, constituye su dominio más propio. Posiblemente el mejor ejemplo de ello, el de más alcance, sea la conversación como técnica de acuerdo civil. En la conversación, no solo la conformidad no violenta es posible, sino que al principio de no utilización de la violencia se debe expresamente a una circunstancia significativa, la no penalización de la mentira. Quizá no haya habido en el mundo legislación alguna que desde su origen la penalizara. De ello se desprende que existe, precisamente en la esfera de acuerdo humano pacífico, una legislación inaccesible a la violencia, la esfera del mutuo entendimiento, o sea, el lenguaje. La violencia de derecho finalmente se infiltró en ella, mucho más tarde y en pleno proceso de degeneración, al imponer castigo al engaño. En un principio, el orden de derecho se contentaba con la confianza, respaldada por su violencia triunfal, de poder vencer a la violencia ilegítima allí donde se manifestase. El engaño o la estafa, exentas de violencia, estaban libres de castigo según el postulado ius civili vigilantibus scriptum est, o bien, ojo por dinero, tanto en el derecho romano como en el germánico antiguo. Más adelante, empero, el derecho de otros tiempos se sintió sucumbir por confiar en su propia violencia. Ya diferenciar del anterior se vio desbordado. Es más, el temor que inspira y la desconfianza en sí mismo indican la conmoción del derecho. Comienza a proponerse fines con la intención de evitarle mayores sacudidas al derecho conservador. Se vuelve, por tanto, contra el engaño, no por consideraciones morales, sino por temor a las reacciones violentas que pueda provocar entre los engañados. No obstante, dicho temor está en contradicción con la propia naturaleza violenta que desde sus orígenes caracteriza al derecho. Por consiguiente, tales fines ya no concuerdan con los medios legítimos del derecho. En ellos se anuncia tanto la decadencia de su propia esfera como una reducción de los medios limpios, ya que la prohibición del engaño restringe el derecho al uso de medios completamente desprovistos de violencia, debidos a las reacciones violentas que podrían provocar. Dicha tendencia del derecho contribuyó a la retirada del derecho a la huelga, contrario a los intereses del Estado. El derecho lo sanciona porque intenta evitar acciones violentas a las que teme enfrentarse. Antes de concederlo, los trabajadores recurrían al sabotaje e incendiaban las fábricas. Más acá de todo orden de derecho, existe, después de todo, e independientemente de todas las virtudes, un motivo eficaz para alcanzar soluciones pacíficas a los intereses encontrados de las personas. Incluso la mentalidad más dura preferirá muy a menudo medios limpios y no violentos por temor a desventajas comunes que resultarían de un enfrentamiento de fuerza, sea cual fuere el vencedor. En incontables casos de conflicto de intereses entre personas privadas, habrá clara conciencia de ello. No así cuando la disputa afecta a clases y naciones.
Para estas, ese orden superior que amenaza tanto al vencedor como al vencido, permanece oculto para los sentimientos y opiniones de casi todos. La búsqueda aquí de semejantes órdenes superiores e intereses comunes que se derivan de ello y que constituyen el motivo más persistente a favor de una política de los medios limpios, nos llevaría demasiado lejos. Bastará remitirnos a los medios limpios que priman en el trato pacífico de personas privadas como análogos de aquellos utilizables en la política. En lo que respecta a las largas luchas de clase, la huelga debe, bajo ciertas condiciones, considerarse medio limpio. Habrá que hacer una distinción entre dos tipos esencialmente diferentes de huelga, cuya incidencia ya fuera examinada más arriba. A Sorel le corresponde el mérito de haber sido el primero en reconocerla sobre la base de una reflexión más política que teórica. La distinción que propone es entre huelga general política y huelga general proletaria, y están también enfrentadas en lo que concierne a la violencia. Sobre los partidarios de la primera puede decirse: la base de sus concepciones es el fortalecimiento de la violencia del Estado. En sus organizaciones actuales, los políticos, los moderadamente socialistas, preparan ya la instauración de una potente violencia centralizada y disciplinada que no dará brazo a torcer ante la crítica de la oposición. Sabrá imponer el silencio y dictar sus decretos falaces. La huelga general política demuestra que el Estado no pierde nada de su fuerza al transferir el poder de privilegiados a privilegiados, cuando la masa productora trueca amos. Ante esta huelga general política, que parece haber sido la fórmula de la fallida revolución alemana, el proletariado se propone como único objetivo la liquidación de la violencia estatal. Descarta toda consecuencia ideológica de toda posible política social. Incluso las reformas más populares son consideradas burguesas por sus partidarios. Semejante huelga general expresa claramente su indiferencia por los beneficios materiales conquistados, al declarar su voluntad de eliminar al Estado, un Estado que ciertamente fue la razón de existencia de los grupos dominantes, que se beneficiaron de todas las empresas que corrieron a cuenta del público en general. Ahora bien, mientras que la primera de las formas de interrupción del trabajo mencionadas refleja violencia, ya que no hace más que provocar una modificación exterior de las condiciones de trabajo, la segunda, en tanto medio limpio, no es violenta. En efecto, en lugar de plantearse la necesidad de concesiones externas y de algún tipo de modificaciones de las condiciones de trabajo para que éste sea reanudado, expresa la decisión de reanudar un trabajo completamente modificado y no forzado por el Estado. Se trata de una subversión que esta forma de huelga, más que exigir en realidad consuma. Por consiguiente, si la primera concepción de la huelga es fundadora de derecho, la segunda es anarquista. Sorel se hace eco de ocasionales afirmaciones de Marx cuando reniega de todo tipo de programas, utopías, en una palabra, de fundaciones de derecho, al decir: con la huelga general desaparecen todas esas cosas bonitas. La revolución se manifiesta en forma de una revuelta clara y simple. Es un lugar que no está reservado ni para los sociólogos, ni para elegantes aficionados de la reforma social, ni para intelectuales para quienes pensar por el proletariado les sirve de profesión. Esta concepción profunda, ética y genuinamente revolucionaria impide que se ascriba a semejante huelga general un carácter violento, sobre pretexto de sus posibles consecuencias catastróficas. Es cierto que la economía presente, considerada como un todo, se parece más a una bestia suelta que se aprovecha de la intención del guardián, que a una máquina que se detiene una vez partido el fogonero. Aún así, no debe juzgarse la violencia de una acción según sus fines o consecuencias, sino solo según la ley de sus medios. Es obvio que la violencia de Estado, solo preocupada por las consecuencias, va a atribuirle un carácter violento precisamente a este tipo de huelga, en lugar de reconocerlo en el manifiesto comportamiento extorsionador de los paros parciales. Sorel esgrimió argumentos muy ingeniosos para mostrar cómo esta rigurosa concepción de la huelga general es de por sí la indicada para reducir el despliegue concreto de violencia en un contexto revolucionario.
En comparación, la huelga de médicos, tal como se produjo en diversas ciudades alemanas, constituye un caso conspicuo de omisión violenta, carente de ética y de una crudeza superior a la de la huelga general política, emparentada como está con el bloqueo. Esta huelga refleja el empleo más repugnante e inescrupuloso de violencia, una depravación, considerando que se trata de un sector profesional que dura años, sin oponer la menor resistencia, aseguró Sobutín a la muerte, para luego, en la primera ocasión propicia, ponerle precio libremente a la vida. Con más claridad que en las recientes luchas de clases, medios de acuerdo no violentos evolucionaron a lo largo de la historia milenaria de los estados. Solo ocasionalmente debe intervenir la diplomacia para modificar los órdenes de derecho de tránsito entre ellos. Básicamente, en franca analogía con los acuerdos entre personas privadas, resolvieron sus conflictos pacíficamente, caso a caso y sin contrato, en nombre de sus estados. Se trata de una tarea delicada que se resuelve de manera más resolutiva recurriendo al arbitraje, pero que significa un método fundamentalmente más elevado que el del arbitraje, por trascender los órdenes de derecho y por consiguiente también la violencia. La diplomacia, como asimismo el trato entre personas privadas, desarrolló formas y virtudes que, no por haberse convertido en exteriores, siempre así lo fueron. No existe forma alguna de violencia prevista por el derecho natural o positivo, que esté desvinculada de la ya mencionada problemática de la violencia de derecho. Dado que toda representación de soluciones imaginables a los objetivos humanos, sin mencionar la redención del círculo de destierro de todas las condiciones de existencia precedentes, es irrealizable en principio, sin recurrir en absoluto a la violencia. Es preciso formularse otras formas de violencia que las conocidas por la teoría del derecho. Simultáneamente, ha de cuestionarse la veracidad del dogma que esas teorías comparten. Fines justos pueden ser alcanzados por medios legítimos. Medios legítimos pueden ser empleados para perseguir fines justos. ¿Qué sucedería en caso de emplear esa violencia como forzada por el destino? Medios legítimos que de por sí estén en contradicción irreconciliable con fines justos, o bien de concebirse una violencia de otro tipo, que por ello no pueda ser ni legítima ni ilegítima para esos fines, que no le sirva de medio para nada, sino para guardarse, sino que guardase otra relación con respecto a ellos. Esto echa una luz sobre lo curiosa y ante todo desalentadora experiencia de indeterminación propia a todos los problemas de derecho, quizá comparables en su esterilidad a la imposibilidad de decidir de forma concluyente entre verdadero y falso en lenguajes vivos. Si bien la razón es incapaz de decidir sobre la legitimidad de medios y la justicia de fines, siendo más bien una violencia fatal la que los determina, por encima de ellos lo hace Dios. La extrañeza que puede provocar tal entendimiento se debe a la insistencia tosuda habitual en pensar que los mencionados fines justos son fines de un derecho posible, es decir, no solo pensables como generalmente valederos, cosa que se desprende analíticamente del atributo de la justicia, sino también como generalizables, cosa que contradice, como puede mostrarse, al citado atributo. Y es que fines que son generalmente reconocibles como generalmente valederos en una situación no lo son para ninguna otra, a pesar de que, por lo demás, exhiban grandísimas similitudes. La experiencia cotidiana ya nos ofrece una función no mediada de la violencia, que cae fuera del tratamiento que de ella se ha hecho hasta ahora. La ira, por ejemplo, conduce a las irrupciones más evidentes de violencia sin ser por ello medio para fin alguno. No es aquí medio sino manifestación. Aún así, esta violencia produce también manifestaciones objetivas que pueden ser objeto de crítica. En primer lugar, pueden encontrarse en el mito. La violencia mítica, en su forma original, es pura manifestación de los dioses. No es medio para sus fines. Apenas sí puede considerarse manifestación de sus voluntades. Es, ante todo, manifestación de su existencia. La leyenda de Níobe es un excelente ejemplo. Podría parecernos que las acciones de Apolo y Artemisa no son más que un castigo. Sin embargo,
Su violencia más bien establece un nuevo derecho. No es el mero castigo a la transgresión de uno ya existente. La arrogancia de Níobe conjura la fatalidad sobre sí, no tanto por ultrajar el derecho, sino por desafiar al destino a una lucha que éste va a ganar, y cuya victoria necesariamente requiere el seguimiento de un derecho. Las leyendas heroicas en que el héroe, como por ejemplo Prometeo, desafían con digna bravura al destino, se enfrentan a él con suerte diversa, y no son abandonados por la leyenda sin alguna esperanza. Demuestran que, en un sentido arcaico, los castigos divinos poco tenían de derecho conservador. Por lo contrario, instauraban un nuevo derecho entre los humanos. Precisamente a ese héroe y esa violencia de derecho quiere actualizar el pueblo aún hoy, cuando admira a los grandes malhechores. Por tanto, la violencia se abate sobre Níobe desde la insegura y ambigua esfera del destino, pero no es en realidad destructiva. A pesar de causar la muerte sangrienta de los hijos de Níobe, respeta la vida de la madre que, por la muerte de sus hijos, se hace aún más culpable hasta convertirse en depositaria eterna y muda de esa culpa, señal de la frontera entre humanos y dioses. Pero si se quiere emparentar o incluso identificar esta violencia mítica directa contra la violencia mítica directa con la violencia fundadora de la que ya se hablará, será necesario reconsiderar esta última, ya que el caracterizarla en el contexto de la violencia bélica solo fue concebida como una violencia de medios. Esta asociación permite echar luz sobre el destino, de todas maneras ligado a la violencia de derecho, y permitir así completar, no más sea a grandes trazos, nuestra crítica. La función de la violencia en el proceso de fundación de derecho es doble. Por una parte, la fundación de derecho tiene como fin ese derecho que, con la violencia como medio, aspira a implantar. No obstante, el derecho, una vez establecido, no renuncia a la violencia. Lejos de ello, solo entonces se convierte verdaderamente en fundadora de derecho en el sentido más estricto y directo, porque este derecho no será independiente y libre de toda violencia, sino que será, en nombre del poder, un fin íntima y necesariamente ligado a ella. Fundación de derecho equivale a fundación de poder, y es, por ende, un acto de manifestación inmediata de la violencia. Justicia es el principio de toda fundación divina de fines. Poder es el principio de toda fundación mítica del derecho.